Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estas cestas. Todas las cestas están realizadas de la misma manera, he utilizado los mismos colores. Podemos utilizar restos de hilos que tenemos en casa, la base podemos hacer en un solo color o en colores diferentes. La cesta tiene 15 centímetros de diámetro y 11 centímetros de altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Todos los hilos deberían tener el mismo grosor. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas, hacemos 2 puntos altos, dos cadenetas, 3 puntos altos, dos cadenetas, 3 puntos altos, dos cadenetas, 3 puntos altos. Podemos cerrar el anillo mágico. Tenemos 4 motivos. Y para cerrar la vuelta vamos a hacer una cadeneta y un punto deslizado, pero el punto deslizado ya cambiamos el color de hilo. Así que el punto deslizado ya tejemos con el hilo rojo en este caso. Un punto deslizado. Ajustamos el punto. Subimos 3 cadenetas. El extremo rojo y el extremo amarillo, cortamos el hilo y el extremo amarillo llevamos dentro de la vuelta, solamente se queda el extremo del anillo mágico. Vamos a tejer 2 puntos altos entre las 3 cadenetas y el último motivo. Aquí dentro. 2 puntos altos. Ahora pasamos a la siguiente esquina sin cadenetas. Seguimos llevando los dos extremos dentro. Tejemos 3 puntos altos. 1, 2, dentro de la esquina y 3. Y aquí para formar la esquina hacemos 2 cadenetas y otros 3 puntos altos dentro de la misma esquina. Pasamos a la otra esquina y hacemos 3 puntos altos, dos cadenetas y 3 puntos altos. Pasamos a la siguiente esquina sin cadenetas, tejemos 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Para terminar tenemos que completar la última esquina, así que nos faltan aquí 3 puntos altos. Y terminamos la vuelta igual que antes. Hacemos una cadeneta con el mismo color. Aquí en la tercera cadeneta hacemos un punto deslizado, pero cambiamos el color. Aquí voy a poner un hilo en color azul.
Entonces el punto deslizado ya tejo con este color, subo 3 cadenetas, ajustamos los hilos, cortamos el hilo rojo, los dos extremos llevamos dentro de la vuelta y primero tejemos 2 puntos altos en la esquina donde hemos cambiado el hilo. Ahora saltamos estos 3 puntos y aquí en el lateral hacemos 3 puntos altos. Y otra vez saltamos estos 3 puntos, llegamos a la esquina y para formar la esquina hacemos 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos en el mismo sitio. Aquí dentro de la esquina, 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Y repetimos. Aquí hacemos 3 puntos altos, después en la esquina 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Seguimos con el siguiente lateral, formamos la esquina, seguimos con el lateral y terminamos con 3 puntos altos en la primera esquina. Y terminamos con una cadeneta, un punto deslizado, pero cambiamos el color de hilo. Un punto deslizado, 3 cadenetas. Y aquí estos dos extremos llevamos dentro de la vuelta. Y empezamos con 2 puntos altos en la última esquina. Aquí ajustamos bien los puntos. Un punto alto y otro punto alto. Pasamos el lateral sin cadenetas. Los laterales tejemos sin cadenetas. Solamente en la esquina hacemos 2 cadenetas. 3 puntos altos. Saltamos 3 puntos. Hacemos otros 3 puntos altos. Y llegamos a la esquina. Formamos la esquina. 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Y continuamos de la misma manera hasta terminar la vuelta. Esta es la última vuelta, hacemos una cadeneta, cortamos el hilo bastante largo, dejamos alrededor de entre 20 y 30 centímetros del hilo. Sacamos el punto, enhebramos una aguja. Ahora pasamos el hilo por la tercera cadeneta. Este es el punto, entonces esta es la cadeneta. Pasamos el hilo y ahora por dentro de la última cadeneta. Ajustamos y dejamos el hilo sin cortar. Lo vamos a utilizar para coser los cuadrados. Hacemos otros 4 cuadrados igual que este. Ya tengo todos los cuadrados hechos, ahora los vamos a coser. Entonces enhebramos el hilo. Cogemos otro cuadrado, el hilo también dejamos en la esquina de abajo, igual que este, y aquí vamos a empezar a coser. Tenemos que coincidir la cadeneta, como aquí el punto de cerrar
contamos como la cadeneta, se ha formado un punto más. Aquí antes tenemos una cadeneta, aquí buscamos la cadeneta más cercana al punto. Entonces este es el punto y aquí es la cadeneta. Aquí tenemos otra. Entonces esta cadeneta con el punto que se ha formado de cerrar la vuelta. Esta es la primera puntada. Y ahora tiene que coincidir punto con la tercera cadeneta, que las tres cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Aquí ajustamos bien el hilo y continuamos. Aquí terminamos también cogiendo la cadeneta con la cadeneta del otro lado. Hacemos otra puntada, sujetamos el hilo y el extremo escondemos por el otro lado. Cortamos el hilo, los extremos del anillo mágico escondemos dentro del anillo mágico. Y continuamos de la misma manera con el resto de los cuadrados. Cosemos el resto de los cuadrados de la misma manera, pero sin cerrar en redondo. De momento los cosemos en plano y después los vamos a endurecer. He unido los 5 cuadrados, ahora los vamos a endurecer. Para endurecer voy a utilizar una mezcla de agua y cola blanca. Hay 2 partes de cola blanca y una parte del agua. Entonces vamos aplicando, intentamos no aplicar a la última vuelta. Primero lo hacemos por un lado, después por el otro lado. Dejamos hasta que se seque y cosemos el redondo. Unimos el último lateral. Mientras se vayan secando los cuadraditos, vamos a hacer la base. La base podemos hacer con un solo color o cambiando colores cada vuelta, cada 2 o cada 3 vueltas. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas, vamos a trabajar en punto alto, hacemos 13 puntos altos dentro del anillo mágico.
13 puntos altos y las 3 cadenetas. Cerramos el anillo mágico. Cerramos la vuelta en la tercera cadeneta. Si cambiamos el color de hilo, entonces el punto deslizado ya hacemos con otro color. Y si no, continuamos con el mismo. Entonces hacemos el punto deslizado, subimos 3 cadenetas. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto alto. El primer punto alto hacemos donde las 3 cadenetas y contamos como el primer aumento. Tenemos que hacer 14 aumentos. Dos aumentos. 3 aumentos, 4 aumentos. Continuamos de esta manera, saltamos el punto deslizado, este punto no se teje, cerramos la vuelta en la tercera cadeneta. Cerramos la vuelta, intentamos coger 2 hebras. Subimos 3 cadenetas. Las 3 cadenetas contamos como el primer punto alto y el motivo de esta vuelta es un punto y un aumento. Así que ahora vamos a hacer un aumento en el siguiente punto. Un aumento. Un punto y un aumento. En cada vuelta aumentamos 14 puntos. Hemos empezado con 14, siempre contando con las 3 cadenetas. En la segunda vuelta hemos aumentado 14, así que después de la segunda deberíamos tener 28 puntos altos. En la tercera también aumentamos 14 puntos. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en la tercera cadeneta. Vuelta número 4, subimos 3 cadenetas. El motivo de esta vuelta es 2 puntos por separado y un aumento. Tenemos el primer punto, que son las 3 cadenetas, hacemos otro punto alto por separado y ahora un aumento. Un aumento que son 2 puntos altos en el mismo sitio. 2 puntos altos por separado y un aumento de puntos altos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 14 puntos. Al terminarla deberíamos tener 56 puntos altos, contando con las 3 cadenetas. Vuelta número 5, subimos 3 cadenetas. El motivo de esta vuelta es 3 puntos bajos por separado y un aumento. Tenemos el primer punto, ahora hacemos otro punto y un punto más. Tenemos 3 puntos por separado, ahora hacemos un aumento. Tres puntos altos por separado. Y ahora un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta en la tercera cadeneta. Vamos a tejer una vuelta más sin aumentar en punto medio alto. Subimos 2 cadenetas y vamos a tejer un punto medio alto en cada punto alto. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y no cortamos el hilo. Ahora endurecemos la labor, pero sin el borde, sin la parte del contorno. Aquí tenemos el lateral.
Ya está cerrado. Y aquí tenemos la base. Vamos a unir las dos piezas, colocamos la base con el lado derecho hacia afuera y el lateral también. Deberíamos tener la misma cantidad en las dos piezas. Subimos una cadeneta y vamos a tejer en punto deslizado. El punto deslizado tejemos en la parte posterior del punto de la base, parte posterior, y en la parte posterior del punto en los laterales. Tejemos todos los puntos, incluyendo las cadenetas que tenemos en las esquinas. Entonces la parte posterior y aquí hacemos un punto deslizado. Ahora el siguiente punto, la parte posterior y aquí también la parte posterior del punto. La parte posterior y la parte posterior. Deberíamos tejer 14 puntos en cada cuadrado. Y tejemos también la cadeneta de la esquina. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto, cortamos el hilo un poquito largo, enhebramos una aguja y pasamos el hilo por el primer punto deslizado de esta vuelta. Ahora por el último lo llevamos hacia adentro y ahí escondemos el hilo. Ajustamos bien el punto. Y lo escondemos. Terminamos esta vuelta, cerramos con un punto deslizado y tejemos otras dos vueltas más en punto bajo, pero ahora trabajamos solamente en la parte posterior de la vuelta. Tejemos dos vueltas de esta manera. Terminamos la segunda vuelta. En total tenemos 3 vueltas con este color de hilo. Cortamos, sacamos el punto, enhebramos una aguja.
Y este es el resultado final de la labor. Podemos endurecer las últimas vueltas para que queden más firmes. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.